El doctor Mendoza ya está conectado. Quiero agradecer la participación de él. Actualmente es cardiólogo de la Fundación de la Clínica Shayo y es el presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Entonces, como les mencioné, el tema que vamos a tratar hoy tiene como título Reparando el alma cuando el corazón está roto y como les mencionaba, para los que no estaban presentes, en la parte inferior izquierda van a encontrar el QR de los artículos y en la inferior derecha la referencia en Vancouver para aquellos que quieran conocer pues cuál es el artículo. Este título surge para exaltar un artículo o una editorial con base en la cual surge la idea de hacer esta revisión. Entonces quería iniciar con este poema de dice, puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver o puede estar lleno del amor que compartisteis. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que a ella le gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Y con este cuadro, que es la morfina, se titula La morfina, es de 1894 y está hecho por Santiago Rusiño. Entonces, básicamente la enfermedad nos ha acompañado desde el inicio de la humanidad y este ha sido retratada de diferentes formas con el transcurso de los años. En diferentes épocas se plasmó el dolor humano y con distintas intervenciones procuraban aliviar este dolor y disminuir el sufrimiento que conllevaba. Esta pintura, si pueden ver la mano de la mujer, aún está apretando, aún está tensa por el dolor, pero en su rostro ya se ve que está un poco más relajada. Se considera que es porque está ya haciendo efecto la morfina y el dolor que padece está disminuyendo. Y me gustaría también resaltar a uno de los primeros hombres que fue considerado como el primer médico, que fue Imhotep, que fue el primer médico, un médico egipcio que vivió en el año 2690 al 2610 a.C. Se le atribuye esta frase que dice, si puedes curar, cura, si no puedes curar, alivia, si no puedes aliviar, consuela. Posterior a la muerte de este individuo, fue considerado como el dios de la medicina por los egipcios, lo que para los griegos era Asclepios y para los romanos Esculapio. Pues ustedes se preguntarán a qué viene toda esta introducción y vamos a iniciar hablando de la importancia del tema que vamos a tocar. Entonces, la falla cardíaca. Vamos a hablar de la falla cardíaca y del manejo paliativo en esta. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la falla cardíaca? Más de 6 millones de adultos en Estados Unidos tienen falla cardíaca y la incidencia anual de esta es de 870,000 personas, más o menos de 10 en 1,000 habitantes, la cual aumentará un 25% para el 2030 y el 10% de los pacientes están en un estadio D. A nivel mundial hablamos de 40 millones de individuos que sufren de falla cardíaca en la actualidad, 6.5 millones de hospitalizaciones al año y para el 2050 estaremos hablando de 83.7 millones de personas que padecerán esta condición. En Colombia tenemos una prevalencia del 2.3% que para los 47 millones de personas que éramos hace 3 años, equivalía a 1.097.000 personas aproximadamente, con una incidencia de 12 por cada 1,000 personas entre los 65 a los 94 años y una mortalidad de 6.2 por cada 100,000 personas para el 2020, según registros del DANE. No solo es importante por su alta incidencia y prevalencia, tanto a nivel global, en América como en Colombia, sino por los costos y la sobrevida que tienen estos pacientes. Entonces hablamos que para el 2008 se gastaron aproximadamente 17,000 millones de dólares en gastos médicos, lo cual incluía reingresos hospitalarios, soportes circulatorios invasivos y el manejo quirúrgico. Para el 2013 el gasto fue de 32,000 millones y para el 2030 se cree que va a ser más de 1 billón de dólares. La supervivencia de estos pacientes llega a ser aproximadamente de 2.1 años posterior al diagnóstico.
Entonces, la falla cardíaca comparado con el cáncer, esta es una gráfica que nos muestra cómo es la evolución de las distintas enfermedades. En rojo van a encontrar los pacientes con cáncer, en azul los que cursan con falla cardíaca o insuficiencia pulmonar, y en verde los que tienen una fragilidad, tienen fragilidad y demencia. Si ustedes se dan cuenta, la evolución o la trayectoria de la falla cardíaca se compone de recaídas y remisiones, y con cada recaída se va deteriorando cada vez más la funcionalidad del paciente, y esto hace que de cierta forma sea impredecible en qué momento el paciente se va a deteriorar hasta el punto de que esté en el final de la vida. Cuando evaluamos la falla cardíaca y la comparamos con el cáncer, tenemos que las visitas a urgencias son principalmente por falla cardíaca en un 64%, mientras que los pacientes con cáncer tienen un 39%. Las hospitalizaciones en falla cardíaca son del 60%, en cáncer son del 45%, y el ingreso a UCI son del 19% en falla cardíaca y el 7% en cáncer. De igual manera, la mortalidad va aumentando con cada hospitalización, y es por esto que es muy importante que en el egreso o previo al egreso se empiece a discutir con los pacientes y los familiares el significado de la calidad de vida para ellos, y bajo qué circunstancias quieren o no continuar con los tratamientos que prolongan la vida. El 40% de los pacientes con falla cardíaca morirá en el primer año de su primera hospitalización, y los pacientes con falla cardíaca, que son los de estadio D, son aquellos o se consideran que son aquellos pacientes que, a pesar del manejo óptimo, persisten con disnea en reposo, tienen una mortalidad a un año del 29%. Entonces, todo esto es para decirles que no es curable, que muchas veces tienen muchas comorbilidades asociadas con una alta morbimortalidad a pesar del manejo médico, y que el pronóstico de vida a 5 años es similar a un paciente con cáncer e inclusive peor. Y de hecho, como ya les mencioné por las estadísticas, tiene un mayor costo inclusive que algunos tipos de cáncer. A pesar de que sabemos que tiene una alta morbimortalidad, el cuidado terminal solo se recibe en un cuarto de los pacientes al momento de fallecer, a diferencia de los pacientes con cáncer, que tienen un acceso más temprano a estas terapias, y como se los mencionaré más adelante, esto impacta en la calidad de vida del paciente. Es decir, los pacientes se están llevando en ocasiones a procedimientos que no generan ningún beneficio, que aumentan los costos y que los hacen sufrir más. En esta pintura de Pablo Picasso de 1897, que se titula Ciencia y Caridad, podemos ver dos caras frente al enfermo. Entonces está la ciencia, que viene siendo el médico que con todo su conocimiento intenta brindarle la ayuda al paciente, y la caridad, que en este caso está representada por la monja, que tanto se está encargando del hijo de la señora como que le está ofreciendo un poco de agua, en este caso, como para paliar el sufrimiento que en este contexto tiene la paciente. Entonces, ¿qué es el cuidado paliativo? El cuidado paliativo o surge del paliar, que significa o que busca reducir la violencia de una enfermedad y o aliviar los síntomas sin curar la enfermedad de base. Entonces, es importante tener en cuenta que se considera a la persona como un ser indivisible, al que el sufrimiento es de naturaleza multidimensional. Y es este manejo activo e integral de las personas en la fase terminal y de sus familiares lo que va a cambiar la calidad de vida. Entonces, ¿en qué se centra el cuidado paliativo? Básicamente en la carga que supone la enfermedad en lugar de tratar la enfermedad. Si bien muchos manejos, sobre todo lo vamos a ver en falla cardíaca, tienen un impacto o se consideran terapias modificadoras de la enfermedad, el objetivo en el caso del cuidado paliativo no es tratar la enfermedad de por sí, sino tratar los síntomas y la carga que generan estos en el individuo. Entonces, se van a
se van a evaluar o se va a centrar en las necesidades físicas, intelectuales, emocionales, sociales y espirituales del paciente. Adicionalmente van a prevenir y aliviar el sufrimiento a través de la evaluación y el manejo de los síntomas, y esto también es muy importante, hay una evaluación y apoyo de los cuidadores tanto durante toda la fase de la enfermedad, desde el diagnóstico, durante las crisis, las recaídas de los pacientes y el duelo. Entonces, como lo vamos a ver más adelante, el duelo es parte importante tanto para el paciente como para los familiares. El tratamiento debe ser coherente con los objetivos del paciente. Siempre tenemos que hablar con el paciente para saber él a dónde quiere ir con respecto a sus valores, a sus creencias, a sus deseos, para saber cómo poder ayudarle. Entonces, como les mencionaba, es altamente prevalente la incidencia, prevalencia y la morbimortalidad de la falla cardíaca, a diferencia de los pacientes con cáncer. En este artículo, que es del estudio de Pichter, se buscaba evaluar la prevalencia de la falla cardíaca avanzada en los pacientes admitidos en el hospital, es decir, aquellos que estaban en estadio D. Y adicionalmente querían describir las características, el tratamiento y los procedimientos y el manejo de estos pacientes para analizar los factores que podrían influir a la hora de poder llevar el paciente a un manejo paliativo. Fue un estudio transversal, multicéntrico de 74 hospitales españoles, entre públicos o privados, que se hizo en el 2016, desde el 1 de junio, que era verano, y el 30 de noviembre, que fue invierno. Se tomaron datos en estos dos momentos. Aquí pueden encontrar los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. En cuanto a los criterios cardíacos, o bueno, cómo determinar que el paciente estaba en una falla cardíaca avanzada. Entonces se requería al menos un criterio cardíaco, que aquí están descritos, que era un NIHA entre 3 a 4, una FEBI menor al 20%, una angina intratable en falla cardíaca, o que los síntomas persistieran a pesar del manejo óptimo, que hubiese contraindicaciones para el trasplante cardíaco, los dispositivos o el reemplazo valvular o la revascularización coronaria, o que hayan presencia de arritmias ventriculares o supraventriculares refractarias, que cumpliera al menos uno de esos criterios y al menos los tres criterios generales. Entonces, que eran expectativa de vida menor a 6 meses, paciente o familia que aceptaran el abordaje del cuidado paliativo y al menos uno de los siguientes que aquí están mencionados. Entonces, ya sabemos lo que buscaba el estudio, ya sabemos cómo definieron falla cardíaca avanzada, entonces vamos a ver cómo eran las poblaciones. Las poblaciones, pues aquí están las diferentes características. En términos generales, tenían una mayor proporción de mujeres de edad avanzada, antecedente de anemia, enfermedad renal crónica, deterioro cognitivo, con mayores tasas de reingreso a urgencias y mayor deterioro funcional. ¿Quiénes tenían esto? Los pacientes con falla cardíaca avanzada. Sin embargo, no hubo una diferencia estadísticamente significativa cuando compararon más adelante los dos grupos que aleatorizaron, tanto los que recibieron o los que se consideraban que estaban en falla cardíaca avanzada como los que no. Estos eran los síntomas que aquejaban los pacientes con mayor frecuencia, siendo la disnea uno de los más importantes, como lo pueden ver en el 90% de los casos, pero también casi la mitad de los pacientes presentaban ansiedad, insomnio, y en una cuarta parte de los pacientes con dolores, alucinaciones y otro tipo de dolores, entre eso el dolor torácico. El 4% de los hospitales que se evaluaron fueron privados, el 96% públicos y el 83%, esto es importante, de los hospitales contaban con cuidado paliativo. De los 3.153 pacientes que se analizaron en este estudio, una cuarta parte de los pacientes cumplían los criterios de falla cardíaca avanzada. El 85% de estos tenían contraindicación de terapias avanzadas, el 53% persistían sintomáticos, el 48% tenían una clase funcional NIHA 3 a 4 y ya pueden ver las otras variables o criterios que se utilizaron. ¿Cuáles fueron los manejos más comunes? Las infusiones de furosemida en el 30% de los pacientes, los vasodilatadores, los opiáceos en casi la mitad de los pacientes y las benzodiazepinas. ¿Qué procedimientos recibieron estos pacientes? Casi la mitad, 57%, tenían cateterismo vesical, una quinta parte desarrollaron úlceras por presión
Y esto es muy importante, miren, a pesar de que el 83% de los hospitales tenían o contaban con un servicio de cuidado paliativo, casi la mitad de los pacientes, es decir, el 48% recibieron cuidado paliativo es en la fase agónica, en las últimas 48 horas de vida. Es decir, se instauraron manejos o abordajes para paliar los síntomas solo cuando el paciente ya estaba agonizando en la mitad de los casos. Y se le retiró los tratamientos, de esto vamos a hablar más adelante, pero puede ser algo importante, sobre todo para mejorar la calidad de vida en algunos pacientes, en el 27% de los pacientes. Entonces, como les decía, uno de los objetivos de este artículo era evidenciar qué hacía que el médico tratante, en este caso cardiólogos, refirieran al paciente para un manejo paliativo. Si tenían como de una comorbilidad, en este caso el cáncer, el OR era de 2.03, si la clase funcional persistía en NIHA 3 a 4 era de 2.4, y si el paciente estaba siendo tratado con infusiones de furosemida. Pero lo más importante era que los pacientes cumplieran con los criterios de falla cardíaca avanzada, que le da un OR casi de 6. Entonces, a pesar de que una cuarta parte de los pacientes que ingresaron al estudio cursaban con falla cardíaca avanzada, el cuidado paliativo se introdujo tardíamente en la mayoría de estos. Como les mencioné, fue en el 48% de los casos. De igual manera, el 4.7% de los pacientes que cursaban con falla cardíaca y el 15.2% con enfermedad avanzada recibieron cuidado paliativo durante la estancia hospitalaria, a pesar de que los hospitales, el 83% de ellos contaban con cuidado paliativo. Entonces, ¿qué se puede concluir? Mejorar la calidad de vida y reducir el sufrimiento deben ser una prioridad, por lo que es crucial que se avance en este cuidado y se modifiquen los tratamientos a medida que se evoluciona la enfermedad. Como les mostré inicialmente en la gráfica, la trayectoria de la falla cardíaca es errática. Tiene muchos episodios de recaídas, tienen remisiones, pero el paciente en términos generales, a pesar de que le pongamos las terapias más avanzadas, a pesar de que esté con el manejo óptimo, con las moléculas originales, el paciente va a fallecer. El paciente se va a deteriorar y si no se instaura de manera temprana el cuidado paliativo, va a sufrir durante todo este proceso. Es importante por esto que haya un manejo multidisciplinario que incluye especialistas en cuidado paliativo y de hecho las guías, tanto la AJA como la guía europea, recomiendan que más adelante lo voy a mencionar, pero que todo el personal en formación que atienda pacientes con falla cardíaca, llámese internista, llámese cardiólogo, llámese médico general, tenga unas nociones básicas de cuidado paliativo. ¿Con qué finalidad? Brindar y paliar algunos síntomas mientras se puede acceder a un cuidado paliativo o si ya son refractarios, poderlo referir ya a un especialista. ¿De dónde surge la importancia del cuidado paliativo en la falla cardíaca? Tenemos este artículo que es el PAL-HF, que básicamente es cuidado paliativo en falla cardíaca. Entonces, lo que buscaba este estudio fue un estudio prospectivo, controlado. No fue cegado porque era difícil cegar al paciente de los especialistas que lo iban a atender con dos brazos. Aleatorizaron a los pacientes a recibir el manejo estándar. El manejo estándar era el manejo óptimo que tenían para este momento, que fue en el 2000, entre el 2012 al 2015, junto con el cuidado paliativo versus solo el cuidado estándar. Fue un único centro, esto es una de las limitaciones del estudio que vamos a mencionar más adelante, que fue en un único centro y se llevó a cabo del 2012 al 2015. ¿Qué buscaba este estudio? Evaluar el impacto de la combinación del manejo estándar de la falla cardíaca y el cuidado interdisciplinario paliativo en la calidad de vida relacionada a falla cardíaca y en general en pacientes con falla cardíaca avanzada. Entonces querían mirar si el cuidado paliativo aportaba algo o no en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, como les dije, cuando uno habla de cuidado paliativo, tiene que ver al ser o al individuo como un ser indivisible y tiene que ser un abordaje multidisciplinario. Hay que hablar del bienestar espiritual, del bienestar psicosocial y también evaluaron como desenlaces secundarios la mortalidad y los reingresos a 6 meses. Aquí pueden encontrar algunos de los criterios de inclusión y exclusión, pero
como les dije, en los QR pueden encontrar ya toda, con mayor detalle todos los criterios que se utilizaron. Entonces, como les decía, cuando uno habla de cuidado paliativo, se debe o se evalúa la intervención en distintas dimensiones del paciente, de síntomas físicos, psicológicos, espirituales, y se va planeando o se planea un cuidado avanzado. ¿Qué es esto? Definir con el paciente y con la familia, saber en qué momento retirar algunos manejos, saber si el paciente desea cosas como reanimación cardiopulmonar en caso de parada cardíaca, dispositivos de asistencia del ventrículo izquierdo, trasplante cardíaco. Todas estas cosas son importantes irlas hablando con el paciente desde el diagnóstico. Entonces, ¿cómo fue el seguimiento de estos pacientes? Una enfermera especialista en cuidado paliativo era quien hacía el seguimiento junto con uno de los médicos que también tenía especialidad en cuidado paliativo, y se iba siguiendo el paciente durante los primeros 6 meses. A partir de que terminaba ese seguimiento en los primeros 6 meses, si el paciente continuaba vivo, se le hacía seguimiento cada 3 meses para reforzar y apoyar ese cuidado del paciente y evaluar cómo iba mejorando. Es importante saber con base en qué se basaron para, digamos, determinar el grado de severidad del paciente e incluirlo. Como pueden ver, perdón, me devuelvo, aquí uno de los criterios de inclusión eran que tuviesen una mortalidad mayor a 50% a 6 meses, con base en una escala de riesgo que fue obtenida del ensayo ESCAPE, que tenía que puntuar 4 o más. Entonces, este es el ensayo que generó este score, esta escala, para poder puntuar y determinar cuál era la mortalidad de los pacientes con falla cardíaca avanzada. Entonces, lo que hicieron básicamente fue evaluar los diferentes factores clínicos, paraclínicos de los pacientes para poder determinar cuáles podrían indicar que el paciente tenía un mayor riesgo de mortalidad, y se dieron cuenta que con 4 puntos o más la mortalidad era mayor al 50% en los primeros 6 meses. Es decir, eran pacientes que probablemente se beneficiaban ya de cuidado paliativo. Entonces, tener lo que se dieron en el análisis multivariado fue que tener un BNP elevado, haber estado con un parada cardíaca, haber requerido ventilación mecánica, un boom mayor de 20 al egreso o tener un sodio disminuido, hablaban de que el paciente tenía un mayor riesgo de mortalidad. Entonces, esto se puede resumir con el compromiso circulatorio y renal. Cuando hay hipotensión, se puede ver con el BNP elevado, un boom elevado, un requerimiento de dosis altas de diurético, lo cual va a indicar que seguramente la FEBI está reducida y hay compromiso hemodinámico del paciente. También se evaluaron inestabilidad clínica, entonces, como lo mencioné, si el paciente había tenido parada cardíaca, requerimiento de ventilación mecánica invasiva o tuviese intolerancia a los betabloqueadores, y la limitación funcional, que es una distancia corta o que hayan caminado menos de lo esperado en una caminata de 6 minutos. Desde aquí surge, digamos, que el criterio para poder incluir a los pacientes de esta escala. Entonces, ¿qué evaluaron? Como les mencionaba, síntomas físicos. ¿Cómo se evaluaba? Pues se indagaba sobre la disnea, la fatiga, la anorexia, el insomnio, el dolor y la constipación. Y en caso de estar presentes, los que eran asignados al grupo de cuidado paliativo, pues se les manejaban estos síntomas. Adicionalmente, se les dio un folleto para poder involucrar más al paciente y que él también pudiese manejarse sus síntomas en caso de que fuera necesario, ya fuera con diuréticos, nitratos u opiáceos. Adicionalmente, se evaluaron los síntomas psicosociales. Entonces se hizo el tamizaje de depresión y ansiedad con la escala HANS, y aquellos que eran positivos o que puntuaban y que eventualmente se identificaba que presentaban ansiedad o depresión asociada a su falla cardíaca, eran valorados por un especialista en salud mental, y en caso de que lo requiriesen, recibían manejo farmacológico o no farmacológico. Entonces, la escala HANS tiene 14 puntos, 14 ítems, discúlpenme,
y evalúa la ansiedad y la depresión, como les mencionaba, y entre mayor sea el puntaje, peor serán los síntomas. La espiritualidad aquí es algo importante que no es lo mismo que religiosidad. Es decir, uno no tiene que ser católico, musulmán, evangélico, no. Hablar de espiritualidad se hace referencia es al significado y el propósito de vida que tiene el paciente y el significado que le da el paciente a su vida y a su existencia. Como les dije, va más allá de la religiosidad y habla también de la trascendencia del individuo, de cómo se conecta con el momento, consigo mismo, con los que le rodean y con el mundo que le rodea. De eso hablamos cuando hablamos de espiritualidad. Y se evaluó a través de una escala que se llama el FACIT espiritual, que lo que buscaba era evaluar qué tanto era el bienestar de estos pacientes con respecto a su propósito y a su significado de vida. Y adicionalmente, en caso de que el paciente se deteriorara o en que se considerara necesario, pues también se iba preparando para el final de la vida. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este cuidado? Determinar qué es lo más importante para el paciente con base en sus valores, deseos o creencias. Hay que tener en cuenta que muchas veces, sobre todo los pacientes en las fases más avanzadas, prefieren tener confort antes que prolongar su vida. Entonces, por eso siempre es muy importante ir de la mano con el paciente para saber qué desea. Entonces, estas son las características de los pacientes. Entonces, de los 150 pacientes que se ingresaron al estudio, la edad promedio fue de 71 años, 47% eran mujeres, 41% afroamericanos. Esto es una población que muchas veces no es bien estudiada, la raza negra. El promedio de la falla cardíaca fue aproximadamente de 66 meses, es decir, los pacientes llevaban poco más de 2 años y medio con falla cardíaca. No, mucho más de 3 años, discúlpenme. Tenían una FEBI, más del 40% tenían una FEBI, más del 45% tenían una FEBI mayor del 40%, es decir, estaba levemente reducida o estaba conservada. Y el 82% de los pacientes eran sedentarios. Y de estos, el 85% de los pacientes dijo que tenían pobre calidad de vida. Es decir, ustedes se pueden dar cuenta que la mayoría de los pacientes con falla cardíaca avanzada consideran que su calidad de vida es muy mala. Y como les dije, pues se hizo un seguimiento a los 6 meses, la primera parte, y en este seguimiento el 30% de los pacientes que fueron hospitalizados por falla cardíaca, de los que analizaron, y el 29% fallecieron. Entonces, cuando vamos a ver los cuestionarios que utilizaron para evaluar si mejoraba o no la calidad de vida de los pacientes, en la línea roja vamos a ver los que tenían solo el cuidado estándar y en la azul los que tenían el manejo combinado, que era cuidado paliativo y terapia estándar. Y como se dieron cuenta, mejoraron tanto los desenlaces por el cuestionario de Kansas como por la escala de cuidado paliativo para la evaluación funcional de los síntomas, que es el FACIT-PAL. Entonces, esto demostró que sí, que los pacientes que reciben cuidado paliativo en la falla cardíaca avanzada sí mejoran su calidad de vida. También mejoró la depresión, la ansiedad, los puntajes en estas escalas y la espiritualidad. ¿Qué no cambió? ¿Qué fue igual? La mortalidad y los reingresos. No hubo ninguna diferencia en estos desenlaces. Entonces, teniendo en cuenta la alta carga física, psicológica y espiritual de los pacientes con falla cardíaca y sus familiares, este estudio demuestra que el manejo holístico del paciente con falla cardíaca avanzada mejora la calidad de vida. Vuelvo a Hypnoted, que también se le atribuye esta frase que decía que muchas veces las enfermedades son del alma y no del cuerpo, que si das consuelo, amor, respeto, tolerancia, una caricia, un beso, también podrás curar. Entonces, cuando hablamos de falla cardíaca, entonces podemos ver estas dos gráficas. Es importante que vean y analicemos que en estas gráficas el cuidado paliativo se inicia al mismo momento que el manejo tradicional o el manejo estándar. Y es erróneo considerar que el manejo paliativo es una opción contradictoria al manejo curativo. Como les mencionaba al inicio,
Si bien el objetivo del cuidado paliativo es aliviar y disminuir el sufrimiento de los pacientes, esto no implica que no se utilicen tratamientos que sirven o que llamamos como modificadores de la enfermedad y que eventualmente pueden tener un efecto para prolongar la vida y hacer parte del manejo óptimo de la falla cardíaca. Solo es en casos, sobre todo cuando el paciente ya está agonizando, está en sus últimos días u horas de vida, que se evalúa la necesidad de retiro de algunos medicamentos o algunos dispositivos que más adelante voy a hablar de ellos. Entonces, cuidado paliativo, control y manejo del dolor y de los síntomas. Ayudar al equipo médico para planear un cuidado avanzado, que era lo que les decía, de determinar si el paciente órdenes de no reanimación, aunque hoy en día se está intentando hablar más de dejar que el paciente o que la enfermedad siga su curso natural, más que no reanimar porque puede ser un poquito más chocante a la hora de decirlo. Y es importante entonces asumir que, o es importante entender que el cuidado paliativo no debe ser el último recurso cuando haya fallado el manejo tradicional, que como lo demostró o como lo vamos a ver más adelante, entre más temprano se inicia el cuidado paliativo, mejor va a ser la calidad de vida de los pacientes, el confort de ellos y seguramente van a tener una muerte mucho más tranquila. Es importante, sobre todo cuando se comparte o está el cuidado paliativo, que haya una monitorización de los síntomas y de la calidad de vida de los individuos para ir ajustando los manejos según los deseos de los pacientes. Entonces, como pueden ver, entonces podemos tener que integrar el cuidado paliativo en las distintas fases, tiene unos objetivos. Entonces, en la fase crónica, en las fases de crisis o de las agudizaciones o exacerbaciones de la falla cardíaca y en la falla terminal. Entonces, vuelvo y lo repito, esto es, digamos que para que vaya quedando también entendido de que el manejo del cuidado paliativo es o busca manejar los síntomas, el soporte espiritual y psicológico, y busca también evaluar, muchas veces es muy importante tener en cuenta los determinantes sociales de la salud como factores pronósticos. No es lo mismo el paciente que tiene todos los recursos, que digamos que económicamente tiene acceso fácil al sistema de salud con aquel que tiene o está privado de ciertas de un adecuado sistema de salud, de que no ha tenido una adecuada educación, de que vive en unas condiciones que pueden limitarle y pueden impactar negativamente en la calidad de vida de ellos. De hecho, los pacientes que tienen menores recursos, menor educación y que son parte de las minorías, pacientes desplazados y de pues parte de las minorías tienen un peor pronóstico a la hora de hablar de falla cardíaca y fallecen más. Entonces, ¿cuáles son los factores o los marcadores pronósticos? Entonces, ¿cómo determinar cuando un paciente está cercano al final de la vida? Cuando hay hospitalizaciones recurrentes, cuando hay un marcado deterioro del estado funcional y cuando los síntomas son refractarios a pesar de la terapia óptima. En este momento tenemos que empezar a considerar que el paciente se está acercando al final de la vida. Entonces, los marcadores que juegan un papel importante son la edad avanzada, el deterioro de la función renal, que son las comorbilidades, anemia, deficiencia de hierro, síndrome de anorexia, caquexia. Los síntomas, como tener una clase funcional entre 3 a 4 o intolerancia a los agentes modificadores de la enfermedad, que el paciente no tolere los beta bloqueadores. Si bien no se puede decir o inicialmente se consideraba que los beta bloqueadores hoy en día no se considera que puedan impactar como tal en la mortalidad, sí nos hemos dado cuenta que el hecho de que no los toleren sí es un factor de mal pronóstico en estos pacientes, que tengan un BNP y una troponina persistentemente elevadas y que haya disfunción diastólica y sistólica del ventrículo derecho, una FEV marcadamente reducidas, que lo que va a generar es que haya una disfunción hemodinámica en estos pacientes con alteración de la circulación renal y todas las complicaciones que ya les había mencionado y que
se evaluaron en el estudio SPACE, donde miraron que esto aumentaba la mortalidad de los pacientes. Entonces, manejo de los síntomas molestos, más de la mitad de los pacientes mueren de causas cardiovasculares. Entonces, muchos pacientes tienen comorbilidades asociadas, síntomas molestos que son debilitantes, refractarios de condiciones cardíacas y no cardíacas. Y también hay que tener en cuenta los efectos adversos de los medicamentos. Es importante, sobre todo cuando hablamos de dispositivos de soporte mecánico circulatorio y de asegurar una muerte digna, que es fundamental saber hasta qué punto estos pacientes deberían recibir ciertos manejos. Por esto se hace importante que muchas organizaciones internacionales, la AHA, la Sociedad Europea, recomienda que haya un especialista en cuidado paliativo a la hora de definir cuando un paciente, digamos que a la hora de evaluar si un paciente es candidato o no a trasplante cardíaco, a las terapias de asistencia ventricular izquierda, para poder definir si el paciente es candidato o no realmente. De hecho, es muy importante, sobre todo cuando los pacientes son candidatos a estos manejos, inclusive antes de colocárselos, empezar a hablar de que en qué momento se van a retirar los manejos. Por ejemplo, si están utilizando un cardioresincronizador con desfibrilador, en qué momento se apaga el desfibrilador. Es importante irle explicando al paciente porque digamos que la idea no es generarle falsas expectativas. El paciente va a fallecer en algún momento. Es necesario ir planeando ese buen morir en ellos. De igual manera, hay que ser realista con los pacientes, no permitir que ellos se encierren como en una burbuja y piensen que con los manejos van a mejorar. Seguramente su calidad de vida, sus síntomas, podrán volver a hacer muchas cosas, pero pues el curso natural de la enfermedad va a continuar a pesar del manejo. Entonces es importante ir hablando paulatinamente con el paciente y según cómo se vaya desarrollando la enfermedad, irle mencionando la importancia de ir definiendo algunas cosas. Y siempre es importante reevaluar las metas de manejo de acuerdo a la fase en la que esté el paciente. Que también es importante en los pacientes la rehabilitación cardíaca. Se sugiere que esta se inicie cuando los pacientes están con una falla cardíaca crónica estable, sobre todo si tienen hija de 1 a 3. También evaluar la fragilidad de los pacientes, la caquexia y la sarcopenia. Hablamos de fragilidad cuando digamos que hay unas escalas para determinar qué tan frágil es un paciente, pero si uno ve que el paciente se está deteriorando funcionalmente, digamos que de cierta forma puede llegar a ser un poco subjetiva esta valoración, pero el 45% de los pacientes con falla cardíaca presentan fragilidad, y se evidencia por una pobre reserva fisiológica y aumenta la vulnerabilidad, las caídas, las úlceras por presión. Caquexia y sarcopenia está presente más o menos en un 5 a 6% de los pacientes y es el primer indicador de que el paciente está entrando en esta fase es una pérdida involuntaria de peso no edematosa, es decir, no es al paciente que yo le estoy dando diurético y que estoy haciéndolo, digamos, una terapia diurética efectiva y por eso está perdiendo peso, no, es una pérdida de peso no edematosa en un periodo de 3 a 12 meses. ¿Por qué es importante evaluar tanto la fragilidad como la caquexia? Porque son condiciones que van a atenuar el ejercicio y las intervenciones dietarias a lo largo del manejo de la falla cardíaca, lo que va a repercutir en que los pacientes se vuelvan más sintomáticos, tengan más disnea, más fatiga y que tengan un mayor riesgo de tener complicaciones. Es importante siempre evaluar a los familiares y los cuidadores. A veces nos olvidamos de ellos, pero también los familiares tendrán que lidiar con el estrés emocional. Hay una disrupción en la vida normal de ellos mientras ayudan a su familiar o a su ser querido. Hay un aislamiento social, aumentan los síntomas de agobio y la conciencia de que la muerte es inminente.
A veces el familiar también sufre y sufre demasiado y no le prestamos la suficiente atención y puede pasar por duelos complicados por esta razón. Entonces, siempre es importante apoyar e ir evaluando cómo está el cuidador para que eventualmente el cuidador esté en las mejores condiciones, el cuidador esté en las mejores condiciones para que pueda brindarle la mejor atención a su ser querido. Y finalmente, los profesionales de la salud, sobre todo los que se enfrentan o diariamente están en situaciones de vida o muerte, se exponen al agotamiento y al estrés moral. Y este agotamiento puede repercutir negativamente, generando agotamiento emocional, despersonalización y desapego, que puede disminuir la empatía, la compasión y alterar la calidad del manejo que damos a los pacientes. Hablando un poco más de los síntomas, entonces todos estos son los diferentes síntomas que pueden presentar los pacientes con falla cardíaca: confusión, depresión o ansiedad, serostomía, sed, náuseas y emesis, edema, disnea, fatiga, anorexia, caquexia, constipación, dolor, disfunción sexual. Y en esta tabla podemos ver la prevalencia de estos síntomas, viendo que la disnea, la fatiga, la anorexia tienen una alta prevalencia, inclusive el dolor tiene una prevalencia del 60% y muchas veces son dolores de difícil localización, no son tan fáciles de manejar y son multifactoriales. Hablando de la disnea, está presente en el 60 al 90% de los pacientes, se puede asociar a taquipnea y trabajo respiratorio, puede deberse por congestión pulmonar, es necesario descartar derrame pulmonar, anemia, TEP crónico, enfermedad pulmonar intersticial o exacerbación de las neumopatías que pueden simular o generar este síntoma en los pacientes con falla cardíaca. A través de estas escalas, como la EBOR, la IPOS, la Likert y la calidad de vida, podemos determinar el grado de disnea de los pacientes y se pueden llevar tanto o se puede manejar este síntoma a través del manejo no farmacológico, como son los ejercicios de respiración, las técnicas de relajación, sobre todo para los pacientes que están más ansiosos y algunas terapias en general. Y el manejo farmacológico, el oxígeno es importante, sobre todo si el paciente está hipoxémico, dado que, pero en algunos pacientes también puede mejorar la disnea aunque no esté saturado. Y de igual manera es importante algunas medidas como el aire fresco dirigido a la cara del paciente, que se hace a través de los ventiladores. Los diuréticos tienen como objetivo la descongestión pulmonar, la dosis y las vías de administración deben ser acorde con la situación clínica. Se ha desarrollado una furosemida que se puede aplicar subcutánea, que es más isotónica y tiene un menor pH que eventualmente disminuye el riesgo de generar efectos adversos si se aplicara la endovenosa de forma subcutánea. Y es igual de efectiva a la endovenosa, el único problema es que todavía no está disponible para ser comercializada. Los vasodilatadores pueden servir de apoyo en el manejo sintomático de la disnea. Hay que tener en cuenta los criterios para iniciar los vasodilatadores, entre estos los nitratos. Los inotrópicos, como el levosimendan, puede tener un efecto sostenido tras la infusión inicial y permite ser usado en pacientes con beta bloqueadores. No aumentan el consumo de oxígeno y puede ayudar a aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida y disminuir los reingresos. Los opiáceos se utilizan sobre todo en caso de disnea que sea persistente, y estos actúan disminuyendo el impulso respiratorio al actuar sobre los receptores centrales y periféricos, lo que va a favorecer el confort del paciente. Finalmente, en caso de que haya un derrame pleural significativo y esto pueda estar generando disnea, puede realizarse una toracentesis como manejo de este síntoma. La congestión sistémica está presente en más del 50% de los pacientes, entonces podemos objetivizarla a través del peso, la calidad de vida y la ecografía pulmonar. Hay manejo no farmacológico que es a través de las medidas de compresión y la elevación de las piernas, y el manejo farmacológico que es a través de los diuréticos se puede utilizar en caso de que sea de predominio tisular la furosemida con la solución hipertónica, y en caso de que haya hiponatremia asociada, el tolvaptan, sobre todo los españoles lo utilizan más. La anorexia y la caquexia, hasta en un tercio de los pacientes se puede presentar,
Entonces hay una reducción o pérdida del deseo de comer. Esto puede ser en una fase aguda, sobre todo los pacientes que están pasando por las exacerbaciones, o ya como una evolución de la enfermedad, como la evolución natural de su enfermedad, que el paciente pierde el apetito ya al final pierde el apetito al final de la vida. Eh, Puede ser difícil de manejar, sobre todo cuando es en el contexto crónico, y esto puede llevar, o esta reducción en el apetito, a que haya desnutrición, pérdida de peso y haya un desgaste muscular, que sería la caquexia, lo que va a repercutir negativamente en el sistema inmune, en el estado inflamatorio y finalmente en la calidad de vida del paciente y de la familia. Sobre todo los familiares se angustian de saber que el paciente no está comiendo, no está tomando nada. Entonces, esta puede ser una queja importante de ellos. Se puede evaluar a través del estado nutricional y el apetito y la evaluación global subjetiva de la nutrición o la escala de evaluación de los síntomas. Es importante sobre todo promover en estos pacientes según la fase en la que estén, porque como les dije, ya al final de la vida también los pacientes pueden presentar anorexia, pero si no estamos en ese punto, promover la ingesta de pequeñas porciones de alimentos, sobre todo alimentos hipercalóricos o complementos alimentarios. En el caso de que estemos en el contexto de el paciente que ya está agonizando, que está en el final de la vida, buscar una vía alterna de alimentación o hidratación puede ser contraproducente, dado que va a aumentar el riesgo de dolor, de disnea, de broncoaspiración de los pacientes, y el paciente en realidad ya no necesita comer, ya no desea comer. Confusión, hasta en el 50% de los pacientes se puede presentar. Entonces, se ha creído que puede deberse a una reducción en el gasto cardíaco, en el flujo cerebral, así como reacción adversa a algunos medicamentos que se utilizan para paliar algunos síntomas, como puede ser el efecto de las benzodiazepinas, los opiáceos, los betabloqueadores. Adicionalmente, aunque no se ha comprobado, se tiene la hipótesis de que los ARNI, los antagonistas del receptor de la nefrilicina, podrían tener o generar un aumento en los depósitos de amiloide beta que se ha relacionado con el Alzheimer. Sin embargo, en el estudio Paragon no se vio ninguna diferencia en las tasas de demencia entre los pacientes que recibían o no este manejo. Entonces, es una hipótesis que se tiene, pero no se ha comprobado. Siempre hay que tratar la causa desencadenante. Tengan en cuenta que la confusión o el delirium puede ser desencadenado por un proceso infeccioso, por la misma exacerbación de la enfermedad. Entonces, el manejo de estas condiciones puede ayudar a que el paciente mejore. El tratamiento no farmacológico, pues están las medidas antidelirium, y en el farmacológico, los antipsicóticos, en este caso el haloperidol. La tos, entonces, puede ser seca o productiva, puede ser secundaria a edema pulmonar, a un proceso infeccioso o a una reacción adversa en el caso de los IECA. Eh, Puede llevar a irritación de la vía aérea, a dolor, a náuseas, inclusive puede haber fracturas de las costillas. Y es importante, o puede ser un factor que contribuye al insomnio, al aumento de la fatiga, la malnutrición, lo que va a alterar la calidad de vida. Entonces, en el manejo farmacológico podemos encontrar el cambio del medicamento, por ejemplo, si creemos que puede ser por el IECA, cambiarlo por un ARA2, los antitusivos, los expectorantes, mucolíticos, antihistamínicos y anticolinérgicos. En cuanto a la sed, casi el 50% de los pacientes con falla cardíaca pueden tener sed. Puede ser secundaria al uso de diuréticos, a la restricción hídrica, a la ansiedad o, en el caso de los pacientes que tienen diabetes, pues a una descompensación de su diabetes. Se evalúa a través de la escala visual análoga y la escala de SET, y el manejo no farmacológico puede ser a través de dándole líquidos al paciente, saliva artificial, que chupen hielo o dulces de leche o goma de mascar con el fin de producir o que el paciente salive más. El manejo farmacológico puede ser optimizar el manejo de la falla cardíaca y el manejo hipoglicemiante en el caso de que sea una descompensación de la diabetes. Serostomía, entonces está el test de Saxon, que básicamente es la colocación de una esponja en el interior de la cavidad oral como objetivo de que el paciente proceda a masticarlo y después pesar la esponja para saber si está salivando o no el paciente. Pero pues también está una escala visual análoga del dolor. Estas son las formas de evaluar si el paciente tiene o no serostomía, que básicamente es la autopercepción de la escasez o carencia absoluta de la saliva.
El tratamiento no farmacológico esta puede ser a través de la higiene oral frecuente, chupar dulces o cubos de hielo. Y en el farmacológico encontramos la saliva artificial o tabletas que se disuelvan con facilidad y el aerosol tópico. El dolor es uno de los síntomas más frecuentes y aqueja sobre todo a aquellos pacientes que están más avanzados en estadio D, con peor clase funcional, un NIHA 4, puede ser de origen o no cardíaco, la causa no está bien establecida, pero en caso de falla cardíaca puede deberse a hipoperfusión, isquemia o congestión, o puede deberse a las comorbilidades asociadas o procesos intercurrentes, pacientes que tengan algún proceso infeccioso o alguna otra condición que esté facilitando el dolor. Se pueden evaluar a través de la escala visual análoga del dolor, la escala de McGill, y en este caso, el tratamiento farmacológico idealmente debe evitarse los AINES por su efecto para alterar la función renal y el riesgo de que haya retención hidrosalina. Aquí mencionan que hay 3 pasos. El primer paso es el acetaminofén con algún medicamento que pueda coadyuvar según cada uno de los pacientes, ya sean antidepresivos, anticomiciales, benzodiazepinas o esteroides. El segundo paso son los opioides débiles, como la codeína, hidrocodeína o tramadol, y los opiáceos potentes, oxicodona, tapentadol, morfina o buprenorfina. En el tratamiento no farmacológico para el manejo del dolor está la terapia física, el mindfulness, la música, el ejercicio y la acupuntura. Han mostrado que ayudan a disminuir considerablemente el dolor junto con el manejo farmacológico. Cuanto a la disfunción sexual, puede deberse a diabetes mellitus, hipertensión, medicamentos para la ansiedad y depresión, y digamos que lo más importante es el ejercicio y el cese del tabaquismo. También se pueden utilizar o cambiar los beta bloqueadores y los inhibidores de la fosfodiesterasa. Hay que tener en cuenta sobre todo si se van a utilizar nitratos, si el paciente está utilizando estos medicamentos. Náuseas y emesis, aquí están las escalas que ayudan a evaluarlo. Cáncer, diabetes, falla orgánica o hiponatremia. Puede ser necesario, sobre todo en el manejo no farmacológico, retirar medicamentos que causen náuseas, cambios en la dieta, evitar dolores desencadenantes y la medicina alternativa. Y en el tratamiento farmacológico tenemos la metoclopramida, prometacina, ondansetron y las benzodiazepinas. Cuanto a la constipación, está el índice de función intestinal que así nos ayuda a evaluarlo. Puede deberse al cáncer, la diabetes, la depresión. Como se han dado cuenta, muchas veces muchos de estos síntomas pueden estar facilitados o desencadenados por alguna otra comorbilidad, como las que ya he mencionado. Entonces, siempre es importante, como también se han dado cuenta en el manejo no farmacológico, la actividad física, que el paciente no esté encamado, que se esté moviendo en la medida de lo posible para evitar que muchas de estas complicaciones se perpetúen. Y en el tratamiento farmacológico de la constipación tendríamos los laxantes, los agentes osmóticos, la astenia, que básicamente van a generar o pueden aumentar la atrofia y la debilidad muscular, que pueden aumentar los síntomas y generar que muchos de estos síntomas que tienen los pacientes los perciban con mayor intensidad. Puede deberse a anemia, deficiencia de hierro, lesión renal. Es importante el ejercicio, conservar la energía y los ejercicios de resistencia, y habría que evaluar si son o no necesarios algunas modificaciones dietarias o suplementos dietarios. Es importante, por ejemplo, en estos casos evaluar si es necesario ajustar los diuréticos o el beta bloqueador o si necesitan algún suplemento de hierro en caso de anemia. Depresión y ansiedad, el 40 al 70% de los pacientes pueden presentarla. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no es solo que el paciente se sienta triste, que el paciente pueda, digamos que altere su calidad de vida, sino porque se ha visto que también van a aumentar el riesgo de morbimortalidad en los pacientes y el riesgo de reingresos. Digamos que no se entiende muy bien, pero se tienen varias hipótesis de por qué la depresión y la ansiedad podrían aumentar la mortalidad en estos pacientes,
y esto puede ser porque aumenta el estado inflamatorio, la agregación plaquetaria y la disfunción endotelial, o porque disminuye la adherencia al manejo farmacológico y la actividad física del paciente. Y como lo hemos visto, para el manejo de casi todos los síntomas, la actividad física es fundamental. Entonces, es importante siempre estar evaluando tanto en el paciente como en los cuidadores la presencia de depresión y ansiedad. Es controvertido qué manejo es el ideal. Digamos que algunas guías sugieren que se utilicen los inhibidores recaptadores de serotonina, selectivos de la recaptación de serotonina, pero pues siempre se debe apoyar con un médico especialista en salud mental. Donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Esto lo dijo Hipócrates. Entonces, ya vamos avanzando, ya vamos a hablar un poquito de los inotrópicos, en qué pacientes debería pensarse el uso de estos medicamentos. Previamente lo había mencionado, sobre todo en los pacientes que están con congestión o inclusive en el manejo de la disnea. Entonces, en aquellos pacientes, digamos que aquí están las recomendaciones generales, cuando tienen una falla cardíaca descompensada con compromiso hemodinámico, están en choque cardiogénico, cuando va a ser una terapia puente de la falla cardíaca a alguna terapia adicional como el trasplante cardíaco con los dispositivos de asistencia del ventrículo izquierdo, cuando hay falla cardíaca derecha, cuando hay un síndrome cardiorrenal y el objetivo es mejorar la perfusión renal, cuando los pacientes requieren soporte hemodinámico después de un procedimiento quirúrgico cardíaco o en el manejo paliativo. Aquí pueden ver en la tabla de la derecha como los criterios o los factores que deben cumplir los pacientes para recibir inotrópicos en el contexto de cuidado paliativo. Entonces, como lo pueden ver, son pacientes con una falla cardíaca avanzada que pueden o no tener indicada el trasplante cardíaco y el soporte circulatorio mecánico, con pacientes con una clase funcional MIHA 4, baja fracción de eyección, y en los que puede haber fallado el descenso o el retiro si se ha utilizado previamente los sinotrópicos, que puede haber fallado el retiro de estos. También tiene que cumplir ciertos factores económicos o sociales para evaluar si el paciente puede ser candidato a aplicar estos manejos en la casa. Entonces aquí en la tabla de la izquierda pueden encontrar los diferentes inotrópicos que se pueden utilizar en el contexto en general, pero en el contexto de falla cardíaca, de cuidado paliativo, podemos utilizar, yo había mencionado previamente el levosimendan, pero los que este artículo menciona en JAMA, habla de la dobutamina y el milrinone. En general, digamos que no parece haber mucha diferencia, hay que contextualizar bien qué paciente debe recibir qué medicamento, pero algunos mencionan o algunos estudios han mostrado que el mirrinone podría tener un beneficio en la mortalidad, mientras que hay otros estudios que dicen que no. Inicialmente, cuando se contemplaba el uso de inotrópicos en el contexto de cuidado paliativo, se pensaba que este iba a mejorar los síntomas, pero estábamos sacrificando un poquito de supervivencia en los pacientes, es decir, los pacientes iban a morir antes. Pero lo que se ha visto con el paso de los años es que en realidad el efecto sobre la mortalidad es neutro. Entonces, como lo muestro en estas tablas, ¿cuáles son los riesgos? Entonces, obviamente, que el paciente presente arritmias, que tenga procesos infecciosos pues asociados al uso de los catéteres, que persista con los síntomas de falla cardíaca o que hagan taquifilaxis al medicamento. Los efectos neutros van a estar en hospitalización y mortalidad. El uso de estos no va a cambiar en el contexto de cuidado paliativo. Son costo efectivos. ¿Y cuáles son los beneficios? Van a mejorar la hemodinamia del paciente, la calidad de vida, el estado funcional y sobre todo los síntomas de falla cardíaca. Entonces, esto es como para recordar. Entonces, cuando estamos en el contexto del final de la vida, siempre se debe tener previamente una planificación anticipada, debe haber evaluado qué terapias continuar o no. Entonces, como les mencionaba, los pacientes que tienen dispositivos como los son cardioresincronizadores, estos no se deben apagar, o los que tienen marcapaso, puesto que apagarlos
pueden empeorar los síntomas. En cambio, los pacientes que tengan un cardioresincronizador con desfibrilador, la función de desfibrilador sí debería apagarse, sobre todo cuando el paciente ya está en sus últimos momentos de vida, puesto que este hecho, pues las descargas que puede generar el dispositivo pueden alterar la calidad de vida del paciente y pues en realidad ya en esta fase ya no tiene ningún sentido pues que siga funcionando este dispositivo. Pero el cardioresincronizador sí debe continuar. En cuanto al manejo, algunos medicamentos pueden continuar, sobre todo como se dieron cuenta, muchos medicamentos que modifican la enfermedad, los beta bloqueadores, los IECA, se continúan porque estos mejoran los síntomas en los pacientes y se puede utilizar como coadyuvancia los diuréticos para también el manejo de los síntomas. ¿Qué medicamentos podríamos retirar? Por ejemplo, las estatinas, ya no vamos a cambiar la mortalidad del paciente, el paciente ya está falleciendo, entonces no tiene ningún beneficio, se pueden retirar. Y los antiplaquetarios. Los anticoagulantes depende del contexto del paciente, de por qué lo esté tomando y de la fase en la que esté el paciente. Entonces, como les decía, todo esto es de ir hablando con el paciente, con los familiares. Aquí hay una serie de estrategias de comunicación. Es muy importante la comunicación para poder determinar en qué momento se retiran los manejos, hasta qué punto se llega, cuáles son las expectativas del paciente, aterrizar un poco al paciente y a los familiares. No es decirles de entrada de una vez que va a fallecer, porque tampoco es la idea. En algunos pacientes esto puede precipitar este desenlace, sino poco a poco, paulatinamente, ir hablando con el paciente, irle haciendo entender cuál es el pronóstico, cuáles son los síntomas, que él sea consciente de qué es lo que le va a ir pasando y cómo ir manejando esto para evitar que se vuelva incompatible con la vida estos síntomas. Como les mencionaba, lo que están buscando hoy en día las guías es que exista un cuidado primario previo a remitir a los pacientes a un cuidado paliativo. Entonces, todos los profesionales de la salud que estén involucrados en el manejo de pacientes con falla cardíaca en las áreas de UCI, urgencias o estancia hospitalaria, requieren tener unas nociones básicas del manejo del cuidado paliativo. Como les decía, básicamente el cuidado paliativo es manejar los síntomas y entender cuáles son los deseos y expectativas del paciente. Entonces aquí podemos ver las diferentes estrategias que propone en este caso la guía europea para el manejo de los síntomas y ya cuando son refractarios deben ir a un especialista en cuidado paliativo. Entonces, ¿cuándo debe ser valorado un paciente? Idealmente por un especialista en cuidado paliativo. Si bien puede existir un grupo de cuidado paliativo, no necesariamente todos los pacientes deben ser vistos por el paliativista. Entonces, cuando los síntomas son complejos o refractarios, cuando hay un estrés existencial o espiritual que amerite también, cuando hay una recurrencia en los ingresos por falla cardíaca, como les mencionaba, en este punto uno puede llegar a pensar que el paciente ya está entrando en la fase del final de la vida, cuando aumenten las descargas del desfibrilador o cuando se plantee, digamos, reemplazar o desactivar este dispositivo antes de la colocación de dispositivos de asistencia ventricular izquierda o del trasplante cardíaco, cuando se requiera manejo inotrópico paliativo, cuando disminuya el estado funcional del paciente, ya sea por su condición de falla cardíaca o sus comorbilidades, o cuando, digamos, haya cuando el paciente haya requerido también la eutanasia. En algunos países es legal y ya está legalizada, pues tanto en Europa como aquí en el país, ya está legalizada, entonces esto debería ser manejado por un paliativista y evaluar. ¿Cuáles son las barreras o las limitantes de los pacientes para que lleguen a un manejo de cuidado paliativo? Muchas veces, como les mencionaba al inicio de la charla, la incertidumbre de la trayectoria en la falla cardíaca, la falta de recursos, que no haya un personal entrenado y que no haya suficiente tiempo para manejar estos pacientes, concebir los cuidados paliativos como
de menor prioridad. Primero vamos a darle al paciente el sacubitril valsartán, la empagliflozina, glifosina, perdón. No, el cuidado paliativo también es importante y de hecho debe acompañar desde el inicio el cuidado del paciente. Y la ambigüedad en el manejo del cuidado paliativo y el tratamiento estándar. Como les decía, no es contradictorio el cuidado paliativo, no porque haya un paliativista se van a retirar los manejos, se van a dejar de hacer cosas, al contrario, se va a manejar al paciente de una forma holística. Finalmente, aquí ya entramos en la sedación paliativo, que es como la última fase. La OMS considera que el cuidado paliativo no está hecho para acelerar la muerte. Por eso, si bien está legalizado en muchos países la eutanasia, no entra dentro de las labores del cuidado paliativo. Ya esto es un tema aparte y una discusión aparte, moral, legal y de todos los puntos de vista, pero en principio, digamos que lo hasta donde llegaría el cuidado paliativo sería la sedación paliativa, ya cuando los síntomas son refractarios y estamos hablando de pacientes que está a horas o días de fallecer. Entonces, normalmente se utilizan medicamentos que sean digamos, de inicio rápido, que tengan, se puedan revertir en caso de ser necesario y que sean conocidos por el médico. Y entre esos podemos tener las benzodiazepinas, algunos neurolépticos como la levomepromacina, barbitúricos como el fenobarbital y algunos anestésicos como el propofol. ¿En qué casos podemos utilizar el opioide como parte de la sedación paliativa? Cuando hay disnea o dolor refractario. En este caso tendría cabida el opioide, pero si no, el midazolam tendría, pues podría ser un buen medicamento. Buenas noches para todos. ¿Qué más, doctor Jason? ¿Cómo va? Bien, bien, doctor. Gracias por su participación y asistencia. Bueno, primero felicitarte. Creo que has hecho una presentación bastante completa y amplia. Es un tema que no es fácil y creo que de los mensajes más importantes es uno pensar en el cuidado paliativo de falla cardíaca como una situación desde que el paciente se le diagnostica falla cardíaca. Tú mismo lo has comentado, creo que muchas veces los cuidados paliativos llegan muy tarde porque pensamos que es ahí donde deben estar. Creo que ellos están durante todas las etapas de la insuficiencia cardíaca. El segundo mensaje que creo que ha sido muy claro es todos ustedes que están en parte de formación o de pronto hay profesores que están acá también acompañándolos, tenemos que tener claridad de esa, porque a veces nos confundimos de poder definir cuál es el paciente que está catalogado como insuficiencia cardíaca en estadio avanzado. Lo digo porque muchas veces el paciente ya está con criterios y posiblemente está en instituciones o en manejo de algunos colegas que en ese escenario no ven que el paciente pudiera tener un tratamiento adicional. Y entonces el paciente va perdiendo tiempo, tiempo muy valioso, y cuando llega a nuestras instituciones ya llegan en unos estadios muy, pero muy avanzados donde posiblemente perdieron la oportunidad de poder ofrecerle un trasplante de corazón, por ejemplo, porque se superó la edad, porque la hipertensión pulmonar que tienen los pone en un estado prohibitivo. Eh, entonces eso es importante. O lo otro es pensar de que en Colombia o en nuestras ciudades no se pueden ofrecer, además del trasplante cardíaco, algunas medidas adicionales como la posibilidad de hacer una asistencia ventricular eh, como puente o como ya para terapia de destino. Pero en ese escenario aparece la parte de los cuidados paliativos y hay que identificar claramente nuestro paciente en estado de falla cardíaca avanzada, qué es lo que está primando. Si está primando el bajo gasto, si está primando es la parte de la congestión, y sabemos que en este momento hay mucho por hacer y el hospital de día se convierte, los que han rotado por aquí por la clínica, en un escenario muy importante para poder hacer un acompañamiento en ese paciente, y a veces en ese hospital de día se suman diferentes factores como la titulación adecuada del medicamento y eso posiblemente lo mejora.
la posibilidad de poder interactuar con el paciente y la familia. Es un escenario interesante para haya el tiempo suficiente para que todas las dudas se puedan resolver. Al mismo tiempo, poder identificar pacientes en estado avanzado que a veces uno los pone como en paliativos y de pronto se mejoran tanto que se devuelven a poder ofrecer algún tratamiento quirúrgico a una enfermedad coronaria, a una enfermedad valvular. De conclusión, creo que debemos tener una mente amplia. Tú has tocado unos temas también muy sensibles, como es la parte de humanización en la parte de la medicina, y eso es supremamente importante para la parte médica. Ahora con la terapia, todo lo que sucedió con el COVID, creo que nos acercó en esa parte compasiva que a veces hemos perdido o los médicos la han perdido, en ver en el ser humano una persona que podemos ayudar en diferentes sentidos, ayudándolo a él, ayudando a la familia, produciendo un acompañamiento, y eso es importante. O sea, no perder esa sensibilidad, esa parte compasiva, esa parte humanitaria, y siempre ver que en ese paciente siempre, y eso creo que la falla cardíaca nos lo ha enseñado, siempre hay mucho por hacer, siempre hay mucho por mejorar, y esto lo han visto con los pacientes que tenemos, que a veces nos ponen en una situación muy coyuntural porque el paciente vemos que siempre hay algo por hacer, que cuando ya se está acercando la parte al final de la vida, siempre nos pregunta, doctor, pero es que usted siempre encontraba algo que hacer por mí. Entonces él también tiene que entender de que siempre llegará un momento que va a llegar la parte final, pero en ese momento siempre él sepa que no lo vamos a abandonar, ni a él ni a la familia, sino que siempre vamos a tener un acompañamiento. Entonces yo creo que ha sido un tema muy interesante. Te felicito. No sé si de pronto alguno de tus compañeros quieran alguna pregunta o alguna intervención especial que quieran saber de lo que hacemos nosotros aquí en la clínica de insuficiencia cardíaca. Buenas noches. Buenas noches, Jason. Muchas gracias por la charla, profe. Muchas gracias por los aportes. Quería preguntarle, en el manejo paliativo de la infusión intermitente de la inotropía, si hay un máximo de tiempo al cual uno debe someter los pacientes o definitivamente estarán allí de manera indefinida. Sí, es una pregunta muy interesante. Entonces, de pronto para el mensaje para todos, hay diferentes instituciones en el país y en Bogotá hay varias donde en ese escenario de hospital de día empezamos a administrar inotrópicos intermitentes. Tú mostraste ahí una lista de inotrópicos, pero hay que ser práctico en este, porque a veces, bueno, ¿qué inotrópicos coloco? Y tú colocaste ahí, mencionaste la dobutamina, la dopamina. Entonces, para que seamos prácticos, entonces, en el hospital de día, por los estudios que se hicieron con levosimendan, que son estudios europeos, porque ustedes saben de que el levosimendan no está aprobado a nivel de Estados Unidos, y esos estudios permitieron de que por la misma parte farmacológica del medicamento permite que se pudieran administrar en un tiempo que cada 15 días. Ese fue el estudio que se hizo, de varios estudios, hay uno clásico que ya han revisado, de pronto es el Lionheart, tratando de establecer esa parte de inotropía, y con el metabolito del inotrópico del levosimendan que tiene, permite que el paciente logre una mejoría y esa mejoría se permanezca. Entonces, inicialmente el estudio hizo protocolos de 3 meses, se extendió a 6 meses. Entonces la pregunta es interesante, ¿y hasta cuándo lo voy a tener? Entonces hay que establecer unas metas que a veces no debemos perdernos en el camino. Y entonces uno dice, bueno, lo tengo para mejorarlo, lo tengo para permitir, como es joven el paciente, de poder que me vuelva un candidato para trasplante o para asistencia ventricular, o definitivamente por la edad y por todo ya es un paciente que definitivamente va a ser paliativo. En ese escenario van a haber unos pacientes que van a tener una mejoría, y la verdad es que cuando el paciente mejora por unos criterios, digo yo, mejora la congestión, mejora el bajo gasto, llevo un año y no se han hospitalizado, ya yo he logrado unas metas, uno en algún momento pudiera detener, dar un tiempo de espera y seguir. Pero a veces hay pacientes que vuelven a recaer y ellos se sienten tan bien de que a veces hemos tenido pacientes, el doctor Erwin Vargas, 2 años, y a veces uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo se va a durar
creemos nosotros que en la parte paliativa, y mientras que el sistema de salud, sin estar pensando que estamos en una etapa como de estar haciendo gastos al sistema, si el paciente se siente mejor y eso nos impacta en hospitalizaciones, claramente que el beneficio supere, pero lo más importante es que él se sienta mejor. Lo que no puede suceder es que hayan pacientes que pudiéramos hacerle otras cosas y a veces se pierdan ahí en el hospital de día y tengan indicación de, por ejemplo, de ponerle un mitraclip, de hacerle un TAVI, de poder hacer trasplantarlo y estén ahí en hospital de día y ese paciente vayan perdiendo el tiempo. Y usted lo ven de que constantemente nos reingresan pacientes y apenas que nos reingresan nos hacemos la pregunta, ¿será que ese paciente se le puede hacer algo? Nos pasó con un señor que recientemente llevaba 2 años en hospital de día, lo recuperamos en fracción de eyección y hace unas 2 semanas se le cambió la válvula aórtica y entonces ya rescatamos a ese paciente y posiblemente ya no necesitaría más hospital de día. Pero ya para complementar, para terminar acá, en Estados Unidos que no se utiliza levosimendan y como allá hay el sistema de salud castiga, entre comillas, los reingresos y cada institución tiene un score y los hospitales, ustedes saben de que los estratifican dentro de los indicadores que tienen, impactan mucho los reingresos. Entonces, ellos a los pacientes, como no tienen levosimendan, les colocan un catéter como el que se utiliza para, para las terapias de los ciclos de quimioterapia, y ese catéter permanente colocan inotropías en domicilios, porque ustedes saben de que la butamina y el milrinone, todos esos medicamentos funcionan mientras tú los estás infundiendo, apenas que tú los apagas, el efecto desaparece, no tiene un efecto acumulativo como teóricamente lo tiene el levosimendan. Esos pacientes están en las casas con infusión, con una enfermera. Nosotros aquí en Colombia no podemos hasta el momento porque esa solicitud se ha hecho de poder utilizar y ponerle una bomba de infusión en la casa, un catéter, no. Eso hasta el momento está en el hospital de día. Entonces, para que tenga lo que se puede hacer en casa, de pronto es administrar diurético, de pronto un catéter paliativo se le puede hacer furosemida, pero que alguien, hasta el momento no lo he visto que permitan colocar una bomba de infusión en la casa con levosimendan, no lo va a permitir el sistema de salud porque necesita un espacio habilitado para hacer esa situación. Entonces, los que roten alguna vez por Estados Unidos, las veces que hemos estado nosotros allá visitando los hospitales, cuando nosotros íbamos a abrir el hospital de día, ellos allá utilizan, es milrinone, es la que más utilizan, y lo utilizan en una bomba de infusión. ¿Cuánto tiempo? 1 mes, 2 meses, el tiempo que necesita el paciente, hasta cuando ya fallezca. Ellos manejan mucho esas directrices anticipadas, entonces si el paciente ya fallece en la casa, no lo van a volver a reingresar ni nada, porque claramente ya tienen todo programado, pero definitivamente les mejora mucho, que hay dos maneras de morir en falla cardíaca. La muerte súbita, que es por la arritmia, tú comentaste de que una cosa es desconectar el CDI para que el paciente, si hace una arritmia, fallezca, pero la parte de resincronización, si la tiene, se le deja porque eso le mejora los síntomas. Y lo otro es morirse ahogado, ¿sí? Faltando el oxígeno. Eso es lo que mejoramos nosotros con la terapia diurética, con la terapia de levosimendan. O sea, que cambiamos la manera de morir una por otra. Y en España se utiliza mucho infusiones de furosemida a altas dosis, nosotros utilizamos acá, pero también los envían para las casas con unas bombas elastoméricas donde colocan hasta 1000 miligramos de furosemida, utilizan la furosemida subcutánea, la que se puede administrar, y eso también les permite a ellos manejo en domicilios, que todavía acá nosotros sí se hace en algunos escenarios, pero no es tan frecuente, entonces utilizamos el hospital de día para eso. Muchas gracias, profe. Hola, profe, buenas noches, Andrés Barragán. Profe, una preguntita, bueno, realmente dos. Una, ¿cuándo realmente considerar ese paciente que ya no fue candidato a trasplante y que sabemos pues la dificultad que hay para asistencias ventriculares en Colombia, pues en Bucaramanga y ahorita Chayo con el que puso, son los únicos como centros posibles, considerarlo para ingresarlo a hospital día a infusiones de levosimendan como puente a decisión, digamos, terapéutica? Y la otra que quería preguntarle es, pues, ¿qué opinión tiene usted de los dispositivos en esos pacientes que ya están AJD y que sabemos que probablemente la mejoría con el dispositivo pues no se vaya a reflejar tanto con impacto en mortalidad y en reducción de síntomas después del registro Danish?
Sí, entonces, primero que tú tienes, y es lo que les he comentado, es poder identificar ese paciente que hemos catalogado en estadio D. Entonces, ustedes se acuerdan, ustedes que han revisado esa famosa mnemotecnia de I need help, de inotrópicos, el paciente que tiene una clase funcional muy deteriorada, 3 o 4 a pesar del manejo, ya que empieza a tener disfunción de órganos, empieza a hacer falla renal, elevación de enzimas hepáticas, esas fracciones de eyección muy deprimidas, como las que vemos acá, 7%, 10%, empiezan los choques, que es la D, la H de hospitalizaciones, la E de edema, ese edema persistente, L de baja presión, que es el paciente que nos llega y doctor, ¿qué vamos a hacerlo si tiene 80, 90, 80, 60 de presión? ¿Será que le aumentamos? No, no, pero no tolera nada de aumento. Y la parte de la P, que es la medicación esa que entonces ya imposibilita la titulación de medicamentos. Entonces, en ese escenario, ese paciente ya tiene y cumple el criterio de 2 hospitalizaciones, algunos ponen en los últimos 6 meses. Ese paciente hay que hacer algo. Ahora, mientras ustedes saben de que ese proceso de estudio de trasplante no es inmediato, demora. Entonces, mientras se hace ese estudio o mientras el paciente está necesitando o buscando el corazón, o de pronto el paciente encontró, hay una contraindicación, por ejemplo, que la presión pulmonar se elevó un poco y el porcentaje de la resistencia vascular pulmonar superó, pero uno cree que ese paciente todavía tiene potencial. Entonces, ese tiempo lo optimiza uno y dice, ese paciente es mejor ya y lo ingresamos a hospital de día. Y en el hospital de día no solamente es el inotrópico, lo que digo yo es, ahí nos da tiempo ese manejo integral, donde además de manejar la congestión, se maneja la inotropía, pero al mismo tiempo se maneja la dieta, la concientización de que el paciente verdaderamente sea adherente al tratamiento y a veces vemos que por el hecho de estar ahí, ya eso impacta mientras lo llevamos a hacerlo. Entonces lo que toca es que ustedes, ese paciente, si usted ven de que con el manejo médico en los consultorios, se hace complejo, busquen la posibilidad de ingresarlo a un hospital de día y al mismo tiempo en ese hospital de día le establecen un plan, estudio para trasplante o para asistencias ventriculares. Sí hay limitaciones por los costos de la asistencia ventricular, pero sabemos que es una posibilidad. Ahora, el mismo estudio que hacemos para trasplante cardíaco es el mismo que hacemos para asistencia. Por la cuestión económica, la prioridad es el trasplante y el que aparece una contraindicación o se está demorando el trasplante, no se consigue el corazón, ahí es cuando uno dice, bueno, pero llamemos para ver si se le puede poner la asistencia ventricular, pero siempre pensamos por cuestiones de costo en nuestro país, pero bueno, no aquí, sino a nivel del mundo, es el trasplante. Ahora, la otra pregunta en relación con los estudios, definitivamente, o sea, lo que sí tienen que tener claro es que las dos estrategias definitivas, lo que es la asistencia ventricular, hablando de una asistencia ventricular de larga duración, que es hablar del HeartMate 3 o el hardware, que son los dos dispositivos, eso sí impacta, y cuando ustedes ven las curvas entre el trasplantado y eso, en cuestiones de supervivencia, bastante importante. De ahí de que muchos pacientes que ya tienen instalado el aparato, que fueron colocados para terapia puente, les va tan bien y aprenden a manejar tanto los dispositivos que ya después uno se les ofrece o sale el trasplante y ellos se niegan, ¿sí? Porque aprenden a manejar muy bien el dispositivo. Entonces yo creo que esas dispositivas, hablando de los dispositivos de larga duración, porque los de corta duración, esos sí generan otro tipo de manejo un poco más complejo. Muchas gracias, profe. Profe, yo tenía una pregunta, no sé qué tan frecuente es y pues qué riesgos hay, digamos, con el hecho de utilizar vasodilatadores, porque en alguna ocasión cuando yo rotaba en cardio infantil, me di cuenta pues que los pacientes, en algunos casos pues muy selectos, se utilizaba esto, pero pues obviamente considerando también los riesgos que esto tenía. No sé si esto pues aumente la mortalidad o tenga algún beneficio adicional. Sí, listo. Una pregunta también muy interesante. Entonces, tú lo viste, la mayoría de los estudios impactan sobre mortalidad, ¿no? Algunos son como neutros, pero sí hay que tener cuidado de que, y eso nos ha sucedido a nosotros, y es que sí se incrementan la, la posibilidad de arritmias. O sea, ustedes ven de que los pacientes que estamos infundiendo con cualquier inotrópico,
tienen más riesgo de arritmias, fibrilación auricular si no la han hecho, la pueden hacer, y episodios de aumento de taquicardia ventricular. Por eso, esos pacientes debemos estar vigilando muy de cerca, como les ponemos diuréticos, que no tengan nada que puedan tener como un sustrato para que generen arritmias. Que te pongo el ejemplo, le aumenté la dosis de diurético y no vigilé que el potasio lo tenía en 2.8 y le puse levosimendan, dobutamina, y el paciente hizo enseguida una arritmia. O de pronto hipomagnesemia, hipocaliemia, y al mismo tiempo prolongó el QT y me hizo una taquicardia con torsión de punta, porque además se le agregó otro medicamento porque estaba un poco agitado, entonces se le agregó eh, en la unidad, por ejemplo, unas gotas de haloperidol, ¿no? Eso es una bomba tremenda. Entonces toca estar vigilando el QT, los electrolitos, porque eso sí, sí podría suceder. Y eso no ha sucedido. Le pongo el ejemplo, uno de los trasplantes que hicimos nosotros, y era el miedo. Yo era de los que inicialmente decía, si el paciente está en lista de trasplante, no lo metamos a hospital de día, porque ¿qué pasa si nos hace una arritmia y no podemos reanimarlo allá y se nos muere allá en hospital de día? Casi que yo decía, si le vamos a poner levosimendan, mejor pongámoslo hospitalizado. Pero llegó un momento en que se nos puso tan complejo los ingresos y estar en una unidad de cuidados intensivos, que empezamos a hacer levosimendan en los pacientes en lista de trasplante, y ya hay estudios descritos así. Entonces, esa unidad de hospital día tiene que tener los médicos entrenados en reanimación, por eso siempre tiene que haber un médico, tiene que estar las enfermeras, las auxiliares, y nos sucedió con una de las señoras que estaba en lista de trasplante, nos hizo una muerte súbita estando allá. Bueno, logró reanimarse y al fin y al cabo todo se hizo rápido, y después el corazón le salió. O sea, que eso que yo pensaba sí puede suceder, por eso hay que estar muy atento, tienen que estar monitorizados durante la administración de la inotropía. Si el paciente, cada vez que llegan, ellos le están vigilando los electrolitos, la presión arterial, el monitor si empieza a hacer extrasístole, bueno, ¿qué está pasando? ¿Será que disminuimos o suspendemos la dosis? O si hay casos con electrofisiologías, pues hay que verificar el dispositivo SDI, toda esa parte, porque sí, definitivamente ustedes saben que la inotropía, buena para manejo de los síntomas, pero a largo plazo y con mucho tiempo, impacta mucho en esa mortalidad asociada con arritmias. Bueno, gracias a todos por la asistencia. Gracias, doctor Mendoza, por haber participado y también haber asistido a la charla. Y no siendo más, doy finalizada la charla. Gracias.